los términos mecánica y máquina presentan la misma raíz porque precisamente en sus orígenes la mecánica se empezó a utilizar para explicar el funcionamiento de las máquinas. Pero cuando hablamos de máquinas, tenemos que pensar en las primeras máquinas que eran similares a la máquina que construía Leonardo da Vinci, donde la energía de estas máquinas no provenía de una pila química o de energía solar, etcétera, sino que provenía de, típicamente, de conversión de energía potencial en energía cinética. Lo que hacía Leonardo da Vinci era que por medio de poleas subía una masa, la masa adquiría cierta altura, colocaba un pestillo y cuando Leonardo necesitaba que la máquina empezara a funcionar, soltaba el pestillo y la máquina, la masa al caer generaba movimientos en la máquina. Entonces esta era una especie de pila, pero no una pila química, sino más bien una pila mecánica. La mecánica, dado que explica el movimiento, se divide en tres ramas principales. La primera es descripción del movimiento y se conoce como cinemática. Para describir el movimiento es esencial conocer cómo varía el vector posición en función del tiempo. Vector posición simbolizado con R, o más precisamente R de t, una función R, que es un vector que tiene tres componentes, x, y y z, donde cada componente depende del tiempo, x de t, y de t, z de t. Además, la mecánica tiene otra rama que es la dinámica, que explica el porqué de los movimientos. Y el porqué de los movimientos corresponde a las fuerzas. Y por último tenemos la estática, que nos permite explicar cómo se consigue cuerpos en equilibrio, donde el término equilibrio tiene dos caras, equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. El equilibrio de traslación se refiere a el término traslación a ocupar distintos lugares. Eso es traslación. En cambio, equilibrio de rotación, la rotación se refiere al giro, y el giro puede ser dado en el mismo lugar. Esa es la gran diferencia entre traslación y rotación. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es comenzar a describir el movimiento. Vamos a ver cómo en cinemática se estudian dos tipos especiales de movimiento. Son muchos más, pero vamos a analizar los dos principales, que son Moore y Moir. Movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniformemente acelerado rectilíneo. Entonces vamos a ver la presentación. El tema de hoy es descripción del movimiento. Objetivo de hoy en términos de conceptos: producto de vectores, producto punto y producto cruz, conceptos de posición y trayectoria, concepto de desplazamiento, concepto de velocidad y rapidez, concepto de aceleración y finalmente movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniformemente acelerado rectilíneo. Vamos a ver multiplicación de vectores. En primer lugar, el producto punto, simbolizado evidentemente con un punto. En el producto punto, el resultado será un escalar, un número, y suele utilizarse con mucha frecuencia para calcular el trabajo mecánico producido por una fuerza F que actúa sobre un objeto provocando un desplazamiento D. Al actuar una fuerza sobre un objeto va a generar un desplazamiento D gracias a que se inyectó un trabajo mecánico. En este caso el trabajo W o work, medido en joules, que es una unidad de energía, se calculará del siguiente modo. Trabajo igual a F.D. Hay dos formas de resolverlo. En primer lugar, está la fórmula para la multiplicación y suma componente a componente, o sea que si la fuerza es F sub X, F sub Y, F sub Z, y el desplazamiento es D sub X, D sub Y, D sub Z, el trabajo va a ser igual a F sub X por D sub X más
f sub i por d sub i más f sub z por d sub z, y se obtiene un número o un escalar medido en joules, unidad de energía. Y la otra forma de calcular trabajo, o producto punto en general, es, como pueden ver, f de coseno de alfa, es decir, módulo o tamaño del primer vector, que es f en este caso, multiplicado por el módulo o tamaño del segundo vector, que es d, y todo eso por el coseno del ángulo entre el primer vector, que es f, y el segundo vector, que es d. Esa es la forma de obtener el producto punto, cuyo resultado es un escalar. Ahora vamos a ver el producto cruz. En el producto cruz, el resultado será un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores originales, y suele utilizarse para calcular el torque responsable de un cambio en la rotación de un objeto a partir de la fuerza F y del punto donde esta fuerza se aplica, identificado con el vector posición R. El torque, tau, medido en joules, unidad de energía, se calculará del siguiente modo por medio de un determinante. No confundir con matriz, aquí obtenemos un determinante que incluirá a los vectores cartesianos en X, en Y, en Z. En este caso, el torque es R plus F, o sea, el vector R va a ser R sub X, R sub Y, R sub Z, y el vector F va a ser F sub X, F sub Y, F sub Z, y necesitaremos entonces como dato el punto de aplicación especificado con el vector R y la fuerza que se aplica en ese punto, el vector F. Así que el torque va a ser R plus F, obtenido con un determinante, donde la primera fila, como podemos ver, es los versores IJK, o sea, 1,0,0, que es I tongo, J tongo es 0,1,0, K tongo es 0,0,1. La segunda fila dice, o está el vector R, R sub X, R sub Y, R sub Z, y la tercera fila del determinante está F sub X, F sub Y, F sub Z, y se obtiene como resultado un vector donde la componente y tongo, o sea, la componente X, va a ser R sub Y por F sub Z menos R sub Z por F sub Y. La componente J, observemos que tiene un signo menos adelante, dice menos J, y entre paréntesis tenemos R sub X, F sub Z, menos R sub Z por F sub X, y en Z, la componente K tongo va a ser R sub X por F sub Y, menos R sub Y por F sub X. Así que el torque también se puede expresar con los módulos y el versor del resultado producto cruz. El módulo va a ser, como podemos ver en la última línea, módulo o valor absoluto de R, tamaño del vector posición, F, tamaño del vector F, por seno de alfa, donde obviamente alfa es el ángulo entre el vector R y el vector F, y todo eso por el versor. Como el vector está simbolizado con tau, que es el torque, el versor sería tau sin la flecha. Tau tilde o tau tongo, como quieran. Como ya había explicado, la cinemática es la rama de la física que se ocupa de describir el movimiento, y todo parte con el vector posición. Con eso ya podemos comenzar a describir cómo se mueve algo. El movimiento se describe por medio de la posición, vector R. En segundo lugar, la velocidad, vector V. Y en tercer lugar, con la aceleración, vector A. Utilizamos un sistema de coordenadas cartesiano, X y Z, donde el origen es 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. El vector X está definido por el versor y tongo, que es 1, 0, 0. Perpendicular a y tongo está J tongo, que es 0, 1, 0. Y perpendicular a los dos anteriores está el eje Z, K tongo, 0, 0, 1. Este es un sistema de coordenadas cartesiano y ortogonal. Ortogonal porque los tres ejes son perpendiculares. Este es el sistema que vamos a utilizar por defecto. Podemos preguntarnos cómo sabe el celular dónde están. Pensemos un poco en la respuesta
Por ejemplo, cuando ustedes solicitan un Uber, ¿cómo la aplicación sabe dónde ustedes están y cómo es que crea la trayectoria? La respuesta es obvia. La aplicación utiliza un sistema de coordenadas. Los GPS, que son, corresponden a un sistema de satélites con el cual interactúa el celular, los GPS le preguntan al sistema de coordenadas por distintas distancias, por eso hacen una triangulación, es decir, resuelven un sistema de ecuaciones y obtienen X, Y, Z respecto a un punto de origen, que en el caso de Chile es un punto llamado La Canoa y que está en Venezuela. Ese es el punto 0,0,0. Así que aquí utilizamos un sistema de coordenadas internacional. En el dibujo de la derecha podemos ver dos posiciones, posición inicial y posición final. Hay un vector en azul que parte en la posición inicial y que termina en la posición final, y ese vector azul se llama desplazamiento. Y por otro lado, la trayectoria no es un vector. La trayectoria es el conjunto de todas las posiciones por las cuales pasó el objeto. Esa es la gran diferencia entre posición, trayectoria y desplazamiento. Como podemos ver a la izquierda, el vector posición lo podemos escribir como R sub X, R sub Y, R sub Z, o también como Rx y tongo, más Ri tongo, más Rz tongo, y obviamente usamos el sistema internacional. Esto queda medido en metros. No se olviden que tongo es 1,0,0, tongo es 0,1,0 y tongo es 0,0,1. Podemos calcular la distancia al origen y va a ser igual al tamaño o módulo del vector posición. Cuando calculamos el tamaño de un vector, escribimos el vector sin la flecha. Así que el módulo del vector R es igual a R, pero sin la flecha, y se obtiene por medio del teorema de Pitágoras, pero en tres dimensiones. Es decir, va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx cuadrado más R cuadrado más Rz al cuadrado. Por otro lado, el versor, o sea, el vector unitario, es decir, la parte vectorial del vector, porque la parte escalar es el módulo, mientras que la parte vectorial, que es la dirección y sentido, está definida por el versor o vector unitario, va a ser igual siempre a el vector dividido por su tamaño, es decir, el vector R dividido por R, sin la flecha. Y siempre va a ser igual a los tres cosenos directores, o sea, coseno del ángulo con el eje X, coma, coseno del ángulo con el eje Y, coma, coseno del ángulo con el eje Z. ¿Qué cosa es la trayectoria? Es un lugar geométrico, es decir, de los infinitos puntos del espacio tridimensional, escogemos solo algunos. Y esos puntos que se escogen, en este caso, cuando es la trayectoria, es el conjunto de todas las posiciones por las que pasa un cuerpo en movimiento. La distancia recorrida es la longitud total de la trayectoria y se mide en metros. Y por otro lado, el desplazamiento es la variación de la posición. Es el vector delta R, es decir, como dice delta, hay que calcular una variación, y la variación que calculamos va a ser posición final menos posición inicial. Como podemos ver en el dibujo a la derecha, el tamaño o módulo del vector desplazamiento no tiene por qué ser igual a la distancia recorrida. En el dibujo a la derecha podemos ver que la distancia recorrida es mucho mayor que la longitud o tamaño del desplazamiento. Ahora imaginemos que la posición bidimensional de un móvil es t,3t en metros, t en x y 3t en y. Teniendo esos datos, ¿cuál es el desplazamiento entre t igual 1 segundo y t igual 3 segundos? Entonces tomemos un momento para pensar cómo se resuelve esto. El desplazamiento es la variación de la posición, o sea, posición final menos posición inicial, es decir, vector posición a los 3 segundos,
menos vector posición cuando el tiempo vale 1. Podemos ver que cuando el tiempo vale 1, la posición es 1,3 por 1, o sea, 1,3 metros. Mientras que cuando vale 3 segundos, vale 3,3 por 3, o sea, 3,9 metros. Cuando restamos ambos vectores, posición final menos posición inicial, cuando restamos 3,9 menos 1,3, se obtiene 2,6 metros. 2 en X y 6 en Y, 6 metros en Y. Esa es la respuesta, ese es el vector de desplazamiento. 2,6 metros. Anteriormente vimos que la razón de cambio de la variable u respecto de la variable b, donde u depende de b, como pueden ver a la derecha, hay un gráfico, u está en el eje y, b está en el eje x, así que la razón de cambio es delta u partido por delta b, u final menos u inicial partido por b final menos b inicial, pero eso se define como pendiente o inclinación de la recta tangente, donde la recta tangente está en azul. Entonces, la razón de cambio precisamente en el punto A del gráfico es la inclinación de la recta azul, que es tangente a la curva roja en el punto A, mientras que la razón de cambio en el punto B es precisamente la inclinación de la recta tangente azul en el punto B a la recta roja. Existe una diferencia entre razón de cambio media versus razón de cambio instantánea. La razón de cambio media va a ser igual a U final menos inicial partido por tiempo final menos tiempo inicial. O sea, U final menos U inicial partido por delta t. Pero si este es un gráfico cinemático, es decir, si U es X, la posición X, y B es el tiempo, por decir en un minuto, un móvil puede pasar por muchas velocidades distintas. Puede pasar del reposo a la aceleración, puede cambiar su rapidez, puede frenar, etc. Así que lo que tenemos en un minuto, si delta t vale un minuto, o una hora, o un día, obtenemos una razón de cambio promedio o media. En cambio, si queremos una razón de cambio instantánea, lo que tenemos que hacer es la misma fórmula para la razón de cambio media, pero utilizando delta t infinitesimalmente pequeño, ¿ya? Lo suficientemente pequeño como para garantizar que en ese delta t prácticamente la velocidad no cambió. Es decir, si fuera un automóvil, un delta t de 0,2 segundos con seguridad garantiza que la velocidad cambió poquito o nada en 0,2 segundos. Porque normalmente cuando uno conduce no provoca variaciones de velocidad en 0,2 segundos. En 3 segundos sí, es más creíble, en 5 segundos también, en 10 segundos, en un minuto, pero en 0,2 segundos prácticamente el cambio de la velocidad es despreciable. En general, si lo quieren ver desde un punto de vista matemático, delta t tiene que ser lo más pequeño posible. El término es infinitesimalmente pequeño. Vamos a ver cómo calcular la razón de cambio media de una función f de t en un tiempo igual a t sub 0 dado un delta t. Entonces lo que tenemos que hacer, como es una variación, tenemos que retroceder un poquito respecto a t sub 0 y tenemos que avanzar un poquito respecto a t sub 0 para así tener un tiempo inicial y un tiempo final. Como podemos ver abajo, a la izquierda, el tiempo inicial lo podemos definir como t sub 0 menos delta t medios, retrocedemos un poquito, el tiempo final como t sub 0 más delta t medios, o sea, avanzamos un poquito. Observen que la diferencia o la resta entre el tiempo final y el tiempo inicial es, al hacer la resta, se obtiene delta t.
Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos definido el tiempo inicial y el tiempo final, calculamos la función en el tiempo inicial, la función en el tiempo final, y por último calculamos la razón de cambio ante sub 0 dividiendo delta f por delta t, o sea, dividiendo f en t final menos f en t inicial, y todo eso por delta t. Ejemplo, a la derecha, podemos calcular la razón de cambio de f de t igual a 3t cuadrado cuando el tiempo vale 1.5, utilizando como dato delta t igual a 0.2 segundos. Se sobreentiende que todo está en el sistema internacional. La posición en metros, el tiempo en segundos. Solución: el tiempo inicial va a ser 1.4, es decir, partimos en t sub 0 que era 1.5 y se retrocedió delta t medios. Es decir, llegamos a 1.4. Para el tiempo final, se parte en t sub 0 que vale 1.5 y se avanza delta t medios, es decir, llegamos a 1.6. Tenemos el tiempo inicial que vale 1.4, tenemos el tiempo final que vale 1.6. A continuación calculamos la función en el tiempo inicial, que sería 3 por 1.4 al cuadrado, eso da 5.88. Calculamos la función en el tiempo final, o sea 3 por 1.6 al cuadrado, y eso da 7.68. Y finalmente aplicamos la definición de razón de cambio en t sub 0, que sería la variación de f partido por la variación de t. En este caso sería 7.68, que es la función en el tiempo final, menos 5.88, que eso es la función en el tiempo inicial, y dividido por delta t, dividido por tiempo final menos tiempo inicial, y eso es 0.2. El resultado es 9. Es decir, la razón de cambio de 3t al cuadrado, que es la función 3t al cuadrado, evaluado en t igual 1.5 es igual a 9 cuando se utiliza un delta t de 0.2. Hemos calculado una razón de cambio media, porque delta t, si bien es pequeño, vale 0.2, no es infinitesimalmente pequeño, ¿ya? Pero sí tenemos un valor medio. Y para fines tecnológicos, con eso va. Habiendo calculado la razón de cambio, podemos definir la velocidad como delta R partido por delta T, y eso es justamente una razón de cambio. Es la razón de cambio de la posición respecto del tiempo, y en el sistema internacional, por defecto, queda medida en metros por segundo. La rapidez es el módulo o tamaño del vector velocidad. Asimismo, la aceleración es igual a la variación de la velocidad partido por la variación del tiempo. O sea, también es una razón de cambio. Es la razón de cambio de la velocidad respecto del tiempo y queda medida en metros por segundo al cuadrado. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo describir el movimiento, con el vector R, vector posición, con el vector B, vector velocidad, y con el vector A, vector aceleración, podemos centrarnos en la descripción de dos movimientos fundamentales, que no son los únicos, y que corresponden a movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado rectilíneo. En primer lugar, vamos a ver el movimiento uniforme rectilíneo. De acuerdo con la primera ley de Newton, que habla sobre fuerza neta igual a cero, cuando esto ocurre, cuando la fuerza neta sobre un objeto es igual a cero, entonces el objeto estará en reposo o se moverá con velocidad constante, porque el estado de reposo no es absoluto. Si un observador A ve que un objeto está en reposo, porque no hay agentes externos, porque la fuerza neta es cero, es válido que otro observador diga, oye, pero según yo, ese objeto que tú ves en reposo para mí se está moviendo con velocidad constante. Por ejemplo, si hay dos automóviles moviéndose a 50 km por hora, según nosotros se mueven,
pero el automóvil A respecto al automóvil B observa que la posición del otro automóvil no cambia, porque van paralelos a 50 kilómetros por hora. Así que desde el punto de vista del automóvil B, el automóvil A está en reposo, mientras que para nosotros ambos automóviles se mueven. Así que de ahí proviene el hecho de que el reposo sea relativo y que exista movimiento uniforme rectilíneo cuando la fuerza neta es cero, cuando no hay agentes externos sobre el objeto. En ese caso, el desplazamiento entre el tiempo igual a cero y un tiempo arbitrario t será igual a, como podemos ver, delta r, vector desplazamiento, o sea, posición final menos posición inicial, va a ser igual a velocidad por tiempo. De modo que, despejando, la posición a los t segundos será r, posición a los t segundos, es igual a r sub 0, posición en el tiempo igual a 0, o posición inicial, más velocidad por tiempo. Esto es válido para movimiento uniforme rectilíneo. El otro caso es movimiento uniformemente acelerado rectilíneo, o MUAR. De acuerdo con la segunda ley de Newton, si la fuerza neta sobre un objeto es constante, entonces este se moverá con una aceleración constante exactamente igual a delta V partido por delta T. En general, delta V partido por delta T es una aceleración media o promedio, pero cuando la aceleración es constante, el promedio es igual al valor exacto, el promedio es igual al valor instantáneo. Es como tener notas, ciertas notas, y un promedio 5, pero además nos dan como dato que las notas fueron constantes, o sea, 5, 5, 5, 5. Entonces el promedio es igual al valor exacto. Esto es lo que ocurre acá, porque la aceleración es constante. Así que va a ser igual, exactamente igual a b menos b sub 0 partido por t. Velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Es decir, si despejamos, la velocidad en función del tiempo será b es igual a b sub 0 más a t. Esto implica, atención, esto implica que la posición en función del tiempo se describirá en forma parabólica. O sea, r es igual a r sub 0 más b sub 0 por t elevado a 1, más un medio de aceleración por t elevado a 2. Además, la relación entre la rapidez b y la distancia recorrida d, en caso de que no tengan el tiempo, pero sí tienen como dato la distancia, entonces podríamos escribir que la rapidez al cuadrado es igual a b sub 0 al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Un concepto muy importante en cinemática es el concepto de área bajo la curva para un gráfico B versus T, velocidad versus tiempo. Velocidad en el eje correspondiente, porque dado que la velocidad es vector, va a haber una velocidad en X, una velocidad en Y y una velocidad en Z. Si la velocidad es constante, el área bajo la curva de un gráfico B versus T es igual al desplazamiento. Esto lo vamos a ver primero con movimiento uniforme rectilíneo, donde el gráfico es sencillo, porque como es movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad es constante, por lo tanto el gráfico de la velocidad en función del tiempo es una línea recta, como podemos ver a la izquierda. Tenemos V versus T y el gráfico es una recta. El área achurada se llama área bajo la curva, sus unidades van a ser unidades del eje X multiplicado por unidades del eje Y. Unidades del eje horizontal o eje X es segundos, porque es tiempo, y unidades de la ordenada o eje vertical es metro dividido por segundo, porque es rapidez. Por lo tanto, esta área va a tener unidades de metros, y va a ser igual a delta X, va a ser igual al desplazamiento en el eje correspondiente. O sea que si este gráfico de rapidez versus tiempo para el eje X, entonces esa área achurada va a ser igual al desplazamiento en el eje X. Como podemos ver, si conocemos la velocidad y el tiempo empleado del movimiento en forma rectilíneo de un cuerpo, podemos determinar la distancia recorrida, que en este caso corresponde al desplazamiento. Transformando la relación B, que es igual a delta X partido por delta T, tendremos que delta X es igual a B por delta T. El desplazamiento es B por delta T.
Y justamente es igual al área chorada. Justamente es igual al área bajo la curva. Coincide. Por lo tanto, en un gráfico de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representa el camino recorrido del móvil. Precisamente representa el desplazamiento. No olvidemos entonces que el área bajo la curva de todo gráfico, no solo del Moore, no solo del movimiento de forma rectilíneo, sino de cualquier tipo de movimiento, el gráfico B versus T, el área bajo la curva será el desplazamiento. Las unidades del área bajo la curva será unidad de la ordenada por unidad de la abscisa, y eso es metros. Como podemos ver, en este ejemplo, tenemos el vector velocidad, que es v sub x, v sub y, v sub z. Tenemos los gráficos de las funciones. El gráfico de la izquierda es v sub x, una recta descendente. El del medio es v sub y. Estos son ejemplos, por si acaso. Es una especie de curva ascendente, y v sub z es una curva descendente. En todos los casos, el área gris, el área bajo la curva, va a ser el desplazamiento en el eje correspondiente. Para el primer caso, el área gris, o el área bajo la curva, es el desplazamiento en x, porque dice v sub x. Para el segundo es el desplazamiento en y, porque la velocidad es v sub y. Y para el tercero es el desplazamiento en z, porque dice v sub z. Ejemplo, ¿qué pasa si nos piden calcular el desplazamiento entre 0 y t para el siguiente móvil con movimiento uniforme acelerado rectilíneo? Movimiento uniforme acelerado rectilíneo tiene aceleración constante, por lo tanto la rapidez se representa con una recta. Entonces aquí podemos ver que la rapidez se incrementa en el tiempo porque la aceleración es positiva. En caso contrario, la recta sería descendente. Eso ocurre cuando la aceleración es negativa. Entonces podemos ver que en t igual 0, la velocidad es v sub 0, eso se llama intercepto, y en un tiempo t, como esto es una recta, va a ser igual a v sub 0 más at, ecuación de una recta. Intercepto más pendiente por tiempo. La pendiente se llama, en este caso, en este gráfico, la pendiente del gráfico velocidad versus tiempo es la aceleración. Porque la aceleración habíamos dicho que era la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, entonces calculamos el área bajo la curva entre 0 y t, que va a ser igual al desplazamiento entre 0 y t. Como podemos ver, el área bajo la curva va a ser igual a el área 1 más el área 2. Observemos que el área 1 corresponde al área de un rectángulo, mientras que el área 2 es el área de un triángulo. El rectángulo tiene una base que vale t y tiene una altura que vale v sub 0, mientras que el triángulo tiene una base que vale t y una altura que vale a por t. Así que el área bajo la curva es el área 1 más el área 2. El área 1 vale v sub 0t, mientras que el área 2 vale un medio de la base por la altura, un medio de t por a por t, y obtenemos que el desplazamiento, o sea, posición final menos posición inicial, en este caso sería posición en el tiempo t menos posición en el tiempo 0, va a ser igual a v sub 0t más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. Se vuelve a verificar que el desplazamiento es igual al área bajo la curva. ¿Por qué esto ocurrió? Esto ocurrió así, y en general, ¿por qué siempre así? Porque el área bajo la curva de un gráfico versus t equivale al desplazamiento, siempre, no importa el tipo de movimiento. Queda como tarea este ejercicio. Imaginen que el gráfico versus t de un móvil que se desplaza con movimiento uniforme acelerado rectilíneo es el que estamos viendo a la izquierda. El intercepto vale 12, y cuando el tiempo vale 5, la velocidad vale 17. Tenemos el área 1 y el área 2. Estamos tomando como tiempo inicial no t igual 0, sino t igual a 2. Y tiempo final es 5. Nos pide calcular el desplazamiento entre t igual 2 y t igual 5. Observemos que el área 1 corresponde al área de un rectángulo cuya base es 3, 5 menos 2 da 3, cuya altura vale 12, el intercepto,
así que el área 1 vale 36, mientras que el área 2, calcúlenlo, observemos que el área 2 no es un triángulo, sería un triángulo si el vértice izquierdo partiera en 0, pero no parte en 0, porque estamos partiendo con el tiempo igual a 2. El área bajo la curva total entre t igual a 2 y t igual a 5 va a ser igual al área 1 más el área 2, y eso da 46.5 metros. Así que ese número es el desplazamiento. Deben verificarlo. Resumiendo, el área bajo la curva de todo gráfico B versus T es el desplazamiento. No importa el tipo de movimiento, siempre va a ser el desplazamiento. Y para el movimiento uniforme acelerado rectilíneo, x de t es x sub 0 más b sub 0 xt más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde esa aceleración es la aceleración del eje correspondiente, en este caso es x, y el desplazamiento en x va a ser x en el tiempo final menos x en el tiempo inicial. Y como siempre, si quieren aprender más sobre estos temas, pueden consultar muchos libros, los que quieran, como por ejemplo Física de Paul Tippels y Física Universitaria de Jan Friedman, Sears y Szymanski. Bueno, y con esta aplicación de descripción del movimiento a movimiento uniforme rectilíneo, que es velocidad constante, y a movimiento uniforme acelerado rectilíneo, que es aceleración constante, finalizamos esta videoclase. Hasta luego.